Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio te vamos a contar algo súper interesante de nuestra historia prehispánica. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Por si no lo sabes, nosotros, David y Ana, somos de México y nos encanta hablar de historia, aunque son temas pues con mucha información y a veces es difícil de investigar, pero ustedes nos han pedido que hagamos otros episodios sobre el México antiguo. Ya tenemos un par sobre la Malinche, sobre Moctezuma, la conquista, y esta vez pensamos en hacer un episodio sobre uno de los personajes indígenas antes de que llegaran los españoles, que es, yo creo, de los más famosos e importantes para los mexicanos. Tan famoso e importante que está en uno de los billetes que tenemos en la actualidad circulando, en el billete de 100 pesos, que es una denominación bastante común. La utilizamos mucho, se mueve mucho, entonces todos los mexicanos tienen presente al menos esta imagen creada ahora. Obviamente no sabemos 100%, no había fotografías, cómo era Nezahualcóyotl, pero es la imagen que se cree de él. Y ¿cuál sería el título con el que conocemos a Nezahualcóyotl? Así muy cortito. El rey poeta. Sí, de entrada esto ya es súper interesante, así como que un rey poeta, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ¿de qué años estamos hablando? ¿En qué año más o menos nació el Netzahualcóyotl? Te lo pronuncié muy para que intentes decirlo. Esto obviamente es un nombre indígena y por lo tanto es difícil, pero puedes practicar decirlo. Y muchas personas dicen Nezahualcóyotl, ¿no? Ajá, no pronuncian la Netzahualcóyotl, pero bueno. Este personaje se cree, o bueno, se data, obviamente sí hay registros importantes, que nació en 1402 y murió en 1472, que si lo piensas fue mucho tiempo para el estándar, digamos, antiguo, ¿no? Sí. Recuerden que pues antes no teníamos como el avance de la ciencia médica y todo esto, entonces que alguien viva 70 años allá ha de haber sido como alguien que vive 120 años en nuestro tiempo, ¿no? No lo sé, porque no había comida procesada. Pero bueno, eso es otro punto. El tema es que su nombre significa coyote hambriento en náhuatl. Ese es el idioma en el que está su nombre. Y bueno, este rey poeta no siempre fue un rey poeta, sino que su vida estuvo llena de tragedias y de problemas. Y digamos que fue de lo alto hasta abajo y luego otra vez hasta arriba. Entonces, vamos a hablar un poquito de su inicio, de cuál fue una de las principales tragedias de su vida. Bueno, pues empezó siendo muy joven. Él nació siendo el príncipe, ¿no? No fue que él tomó el poder y con eso se convirtió en rey, sino su papá, Ixtlilxóchitl, era el rey o el gobernante de Texcoco, uno de los reinos importantes. Y de hecho, todos estos nombres que te vamos a decir en qué momento lo estamos diciendo, son nombres de lugares que actualmente se siguen llamando así. Entonces, no solo es como una historia mítica extraña, tan seguros estamos de que existieron estos lugares que hoy en día se siguen llamando así. Entonces, este reino de Texcoco fue, pues lo atacaron otro reino que también existe en la actualidad, una alcaldía que se llama así en Ciudad de México, que es Azcapotzalco. Invadieron esto y en esa invasión mataron a su papá, a este personaje. Entonces Netzahualcóyotl tuvo que huir desde muy joven y presenció la muerte de su papá. Y él estuvo viviendo en los pueblos aliados, los pueblos que lo iban a acoger, que no lo iban a matar. Y ahí pues fue creciendo y todo y juntando ideas y poder para poder un día retomar su reino. Exactamente. Para esto se apoyó de una alianza. Esto no es nada extraño, pero creo que es muy común en los pueblos mesoamericanos que este tema de las alianzas era muy importante y estas coaliciones que lograban eran la manera en que podían como subsistir y seguir creciendo. Se crearon tantos grupos que eran nómadas que se asentaron
de diferentes lugares, pero eran pequeñitos, entonces no podían tener una súper gran civilización, sino es que se aliaban con otros, y con estas alianzas podían tener pues las cosas que ellos no tenían, ¿no? Como no sé, algunos tipos de pieles, de granos y Sí, cosas tú eres así. guerrero, nosotros somos granjeros, vamos a juntarnos. Exactamente. Y bueno, entonces él logró formar una red de apoyo, y eso es bastante complicado si lo piensas, porque un príncipe sin poder, sin nada, logró unir a varios pueblos, y de esta manera él creó lo que se conoció como la Triple Alianza. Y la Triple Alianza fue un factor, un elemento súper importante en la conquista de los españoles a México, a lo que ahora es México. Y ahorita vas a entender por qué. Pero esta Triple Alianza era entre estos 3 lugares: Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan. Y estos, sobre todo Texcoco y Tenochtitlán, todo mexicano sabe de ellos, porque eran pueblos, eran grupos muy, muy importantes. Exactamente. Recuerda que Tenochtitlán es el lugar en donde ahora es Ciudad de México, entonces es un lugar muy, muy importante. Y bueno, gracias a esto, él pudo recuperar el trono de Texcoco. Y era tan grande esta alianza que ellos llegaron a dominar gran parte de lo que fue México central. Exactamente. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito más de esta alianza? Porque fue, como dices, muy, muy importante. Y creo que Nezahualcóyotl no hubiera llegado a ser lo que hoy conocemos de él sin esta alianza. Entonces, creo que es importante, como parte de nuestra historia, saber que esta alianza fue parte fundamental. Y me hace pensar lo que decíamos sobre las alianzas. Más adelante en nuestra historia, y solo voy a dar un brinco cultural muy rápido, tenemos la alianza trigarante, que forma parte importante de cuando se termina la independencia. Entonces, parece que la historia de México está muy atada a estas alianzas, como que no podemos hacer nada o muchas cosas con grupos solos, ¿no? Necesitamos estas alianzas. Pero bueno, ahora sí, hablemos un poquito más de esta alianza. Bueno, antes de que existiera la alianza, estaba este lugar Azcapotzalco, y había impuesto su dominio en muchas otras ciudades, incluyendo Texcoco, que es de donde era originario este señor Nezahualcóyotl y también Tenochtitlán. Entonces, estos 2 lugares, que después fueron muy importantes, estaban abajo del dominio de Azcapotzalco. Dato curioso, yo viví los primeros años de mi vida en Azcapotzalco, entonces para mí es una palabra muy importante. Y bueno, ¿qué pasó después? Sucedió esto que te contamos, de que asesinaron al papá de Nezahualcóyotl. Y bueno, tardaron un poquito de tiempo en ponerse de acuerdo estos pueblos que estaban siendo sometidos. Y finalmente, con el apoyo de Nezahualcóyotl ya en Texcoco, pues ya se unieron y pudieron derrotar a Azcapotzalco. Derrotaron a la casa de David. Y por lo tanto, pues ya ahora ellos lo que hacían era dividirse los territorios que habían conquistado, y por lo tanto también distribuir de manera pues más equitativa los tributos que se recogían. Entonces, de esta manera pues eran como los señores de México, ¿no? De hecho, lo que se sabe es que se repartían, digamos, de cierta manera equitativa. Más o menos. Porque Tenochtitlán, Texcoco eran pues poblaciones o pueblos más grandes, y Tlacopan, que era la otra parte de esta alianza, no era tan grande. Entonces se dividían 40% cada uno de los grandes y 20% a Tlacopan. Algo interesante es que estas ciudades eran bastante autónomas, tenían sus propias formas de lidiar con sus asuntos internos, pero cuando había algo militar, una guerra o algo así, estaban juntos y tenían como propósito expandir el imperio. Exactamente. Algo interesante de cualquier imperio, y no es diferente en este imperio de estos 3 pueblos, es que necesitan tener sometidos a los otros pueblos, ¿no? La manera en que los tenían sometidos era a través de los tributos, que era como un tipo de impuesto, en el cual tenían que pagar, no sé la periodicidad, pero tenían que pagar regularmente a través de cacao, de maíz, de telas que iban produciendo, y con esto mantenían como la riqueza de la alianza.
También, como ya dijimos, a través de los temas militares tenían que pues quedarse tranquilos porque si no llegaban estos pueblos más poderosos y podían pues matarlos, ¿no? Ujú. Y también bajo la alianza, bajo este dominio, lo que lograron hacer es tener temas culturales, ¿no? También, y de comercio, que fueron muy importantes. Y como ellos estaban en el centro, pudieron tener como cierta influencia o poder hablar o entablar relación cultural con otras áreas del país muy importantes, como fue el caso de toda la península y el sur, en donde estaban los mayas. Entonces, sí hubo cierto intercambio, digamos, más socialmente correcto, no solo con guerras, a través de estos imperios con los otros imperios del país. ¿Y cuál fue el fin de esta triple alianza? Bueno, y por eso te digo que esta alianza es súper importante. Cuando llegaron los españoles en 1519, pues todos estos pueblos que habían sido sometidos ahora por la triple alianza, pues tenían resentimientos. A nadie le gusta pagarle tributo a otro lugar, ¿no? O sea, Ni a nosotros nos gusta pagar impuestos, ¿no? No te gusta pagar impuestos a tu propio país, ¿qué te va a gustar pagar impuestos a otro pueblo, no? Entonces estaban muy resentidos y los españoles pudieron aprovechar esto para irse con estos pueblos más débiles, apoyarlos en su rebelión contra la Triple Alianza y derrotarlos, porque realmente la Triple Alianza hubiera sido un buen enemigo, digamos, de los españoles, pero al derrotarlos, pues México quedó, digamos, que más expuesto. Exactamente. Y obviamente los españoles no sabían náhuatl o cualquiera de las lenguas. Entonces, por ahí recuerda que hicimos un episodio sobre Malinche o Malitzin, en el cual ella juega un papel súper importante en este tema. Ella era la que iba con los pueblos y les hablaba en sus propios idiomas y les decía, mira, vamos a unirnos contra la Triple Alianza, contra Tenochtitlan y vas a dejar, entre comillas, de pagar tributo y vas a ser libre, pero únete a nosotros y pelea con nosotros, ¿no? Entonces... pues ya sabes, este tema de que si Malitzin o Malinche fue una mala mexicana o no, nunca lo sabremos. Y bueno, otra de las cosas por las cuales pues cambió o se fue en declive, se fue al piso, la Triple Alianza fue justamente porque los españoles, en general los europeos, trajeron enfermedades no conocidas y eso debilitó mucho a la población. Sí, pero sobre todo a los ejércitos. Entonces ya no tuvieron tanta fortaleza. Y también otro de los puntos es que, como en todas alianzas, siempre va a haber personas dentro de esas alianzas que no están de acuerdo. Entonces hubo divisiones y peleas internas un poquito entre los propios aliados. Entonces todo esto hizo que poco a poco se debilitara esta alianza. Así es, pero bueno, ahora volvamos a este señor Netzahualcóyotl. Ya te dijimos un poco cuál fue su papel en esta triple alianza, súper importante, pero como te dijimos, él fue un rey poeta y también es conocido por ser un gran sabio. Entonces vamos a hablar de este lado más diplomáticamente correcto del Netzahualcóyotl. Del Netzahualcóyotl. Del Netzahualcóyotl. Sí, y de hecho algo interesante es que pues se recrean cosas en base a los códices y lo que los españoles normalmente fueron contando, que normalmente quienes escribían todo esto tenían que ver con la Iglesia Católica, es decir, eran los frailes que iban como redactando. Entonces, esta historia en particular de Netzahualcóyotl me parece que debe de ser cierta porque a un católico que viene a imponer cultura no le conviene exaltar a alguien de otras características, de otra religión, por así decirlo, ¿no? Entonces es muy interesante lo que se dice de él. Esto del gobernante sabio no solo fue porque pues era inteligente ya, sino hizo de verdad muchas cosas pues bastante avanzadas para la época, ¿no? Claro, él introdujo muchas reformas legales, sociales, económicas, tanto que Texcoco se convirtió como en el pináculo de la civilización. De este lado, ¿no? Quién sabe, en el lado de Europa, los griegos y todos esos no estarían contentos. Pero bueno, de hecho tiene que ver un poquito con lo que sucedía en Europa, con los griegos y todo, porque él hizo leyes que antes no existían y leyes que regulaban comercio, que regulaban temas sociales. Entonces,
no solo fue así como una ley básica, sino él se metió a profundidad a hacer muchas cosas de la convivencia social, ponerlo en una ley. Y sabes que también hizo una gran división entre iglesia y Estado. Que eso es muy avanzado. Ajá, eso era súper avanzado. Para él era muy importante establecer una separación bien estricta de lo religioso y lo político. Uh-huh. Hizo una gran biblioteca en Texcoco. Y obviamente no tenían libros así como tú y como yo que tienen una pasta y tienen sus estantes bien acomodados. Pero tenían muchos códices y él se dedicó a que estuvieran ordenados, porque ¿de qué te sirve información si no está ordenada? Y trató de tener de muchas áreas de conocimiento, no solo de algo. Entonces tenía cosas de astronomía, matemáticas, medicina, historia y poesía. Entonces, muy avanzado. También diseñó un sistema de irrigación. De hecho, esta persona también diseñó un complejo sistema hidráulico, lo cual también de este lado era bastante nuevo. Parte de este sistema era un acueducto y diques para proteger la ciudad de inundaciones. Y bueno, de hecho, Texcoco está en un lago, así que ahí se construyó uno de los diques más famosos para proteger la ciudad. Y no solamente eso, sino que creó jardines botánicos que se cree que son de los primeros que existieron en América. Por si fuera poco, este señor hizo mucho. Bueno, vivió 70 años, así que sí tuvo mucho tiempo para hacer cosas. También hizo escuelas, academias, para enseñar todo esto que él le parecía importante, ¿no? Como la poesía, historia, astronomía, inclusive música. Entonces, no puedo pensar en una civilización tal vez casi como la nuestra, que tenía pues toda esta información ya organizada y todo, con la capacidad de pues tener estudiantes y enseñarles, ¿no? Es bastante avanzado. Sí, y de hecho un dato curioso que nunca vamos a saber exactamente qué creía Netzahualcóyotl, pero lo que se alcanza a ver por sus poesías, porque como les dije, es un rey poeta, él escribió poesía, vamos a llegar ahí en un momento, pero por lo que se sabe de sus escritos y la forma en que se expresa, parece que él tenía una inclinación a ser monoteísta. Y esto tú dirías, pues, ¿qué no? Bueno, en esa época la mayoría de los líderes de las personas en Mesoamérica eran politeístas. Entonces, esto es bastante raro, es algo que destaca mucho de esta persona. De hecho, en la mayoría de las culturas, no solo en nuestra propia cultura, pues las religiones eran politeístas en su mayoría. Entonces, sí es bastante diferente lo que él tenía. Y también algo muy diferente de otras religiones es que decía que este creador único no necesitaba sacrificios humanos, que va completamente opuesto a lo que creían y a las tradiciones que se tenían, sobre todo en Tenochtitlan, que sabemos que se tenían, pues sí, sacrificios humanos. Muy listos, no sacrificaban a su propia gente, a veces sacrificaban a los que traían de otros pueblos, ¿no? Pero bueno, sacrificios al final. Y bueno, ya que estamos en esta parte más filosófica, Poetizamente. Poética, esta parte sí, no puedo hablar hoy, pero bueno, vamos a hablar de su filosofía, de su poesía. Es muy interesante que gran parte de su obra está marcada por la reflexión sobre la mortalidad, se pensaba mucho en esto, el destino, la relación entre los humanos y este Dios creador en el que él creía. Y, por ejemplo, quiero compartirte uno de sus poemas más conocidos, en donde se reflexiona sobre la fugacidad de la vida. Así que esta es una buena práctica para que escuches un poco de poesía, que por supuesto no fue escrita en español, pero esta es más o menos la traducción. ¿Lo quieres leer tú? Dice así: ¿es verdad que se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade, se quiebra, aunque sea oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Reflexionando sobre la fugacidad de la vida, ¿no? Exactamente. Y me parece muy interesante que habla de lo que él conoce, ¿no? O sea, cosas que hoy en día tal vez ya no verías mucho en un poema, como el jade, que es algo muy valioso, sabemos, para las culturas prehispánicas. Obviamente el plumaje del quetzal, sabemos que el Quetzalcóatl, este dios que tenían, pues era muy importante, ¿no? Entonces,
muy interesante cómo toma esos elementos propios y los vuelve parte de sus poemas. Y hay un poema que a mí me gusta mucho porque me lo enseñaron cuando era prácticamente un bebé. No es cierto. Cuando era niño, a mí en la primaria, me tocó aprender uno de los poemas de Nezahualcóyotl. Creo que no a todas las generaciones les tocó. Le estaba platicando con Ana. Y es un poema muy cortito, pero me parece muy, muy bonito. Se llama Amo el canto del cenzontle. Y dice: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano, el hombre. Y este pequeñísimo poema también me parece muy, muy, como que muestra mucho las raíces de lo que era esa cultura, ¿no? Estaban muy conectados con la naturaleza porque, pues, vivían muy en la naturaleza, ¿no? Este pájaro es muy importante, el cenzontle. Es un pájaro muy bonito que tiene como diferentes tipos de sonidos y por eso esto que dice de 400 voces. Y el color del jade, como les decíamos, el jade, estas piedras que eran como piedras preciosas, tal vez ahora un diamante o algo así, era muy importante. Y habla de las flores, como de pues sí, de lo bonito que es oler algo. Pero dice más que todo esto que es hermoso, para él era importante la gente, ¿no? Y siendo un rey, creo que te habla como del tipo de persona y de sensibilidad que tenía hacia las personas que estaban en su reino. Que de hecho, dato curioso, gran parte del tema legal que él hizo es que sin importar el nivel social al que pertenecieran las personas, todos estaban bajo la misma ley. Y eso también era bastante avanzado, ¿no? Que no hubiera excepción de personas legalmente. Pues bueno, parece que Nezahualcóyotl estaba fuera de serie en el sentido de que estaba algunos siglos adelantado en muchas de las leyes y de la ideología en general en la que se basa hoy nuestra igualdad de derechos. Entonces es bastante impresionante y es por eso que queríamos compartirlo contigo. Pues sí, nos vemos la próxima semana en otro episodio o, ¿por qué no? Puedes venirnos a visitar a Querétaro en nuestros viajes de inmersión en la página howtospanishpodcast.com. Está toda la información para que vengas en julio, agosto o en octubre. Casi se acaban los lugares, así que corre. Adiós. Adiós.